Muy buenas tardes a todos. Siendo las 8:30 en punto, vamos a dar inicio a la ayudantía número 7 de la asignatura. Ya netamente hablar de lo que es dinámica y lo que tiene que ver con la preparación eh, de la prueba número 2, que es el día 22, si no me equivoco. Así que hoy día vamos a ver varios ejercicios. Tengo planeados 6 ejercicios. Y bueno, los objetivos son los de siempre: resolver los ejercicios, ver cómo se resuelven e ir resolviendo dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Tengo preparados unos ejercicios del libro, que son 3 ejercicios del libro, y también tengo preparados los ejercicios de la prueba 2 del año pasado. Así que vamos a partir por el primer ejercicio, que es el más fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dan? Bueno, nos dan un enunciado. Dice que sobre un cuerpo de 2 kilogramos, ¿ya? Actúan 3 fuerzas, ¿ya? La fuerza 1, que es 10.0 I menos 14.0 J. Luego tenemos la fuerza 2, que es menos 24.0 I más 18.0 J. Y la fuerza 3, que es 30.0 I Newton, ¿ya? Lo primero, vamos a anotar los datos, ¿ya? Y ver cómo trabajar estos vectores, ¿ya? Así que en cuanto a los datos, tenemos la masa, que es de 2 kilogramos, y luego de eso nos dan un dato en términos de las fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, nos dicen que la fuerza número 1 es igual a 10.0 I menos 14.0 J. Bueno, esta es una notación que representa los vectores, ¿ya? Y que en el fondo es lo mismo que representarla como una coordenada. Por ejemplo, podría ser lo mismo que decir 10, menos 14, ¿ya? El decir 10, menos 14 como vector es lo mismo que decir 10.0 I menos 14.0 J. Porque cuando los trabajamos como coordenada, los vectores pueden ser, por ejemplo, X, Y, ¿ya? Pero si los trabajamos como esta otra notación, que es componente rectangular, la X pasa a ser la Y latina y la Y pasa a ser la J, ¿ya? Y en vez de separarlos por coma, los separamos por una suma o por una resta, ¿ya? Entonces, esta fuerza 1 de 10.0 I menos 14.0 J en realidad puede ser representada como 10, menos 14, ¿ya? Entendiendo eso, tenemos 3 vectores, ¿ya? Y cada uno de estos vectores representa distintas fuerzas, ¿ya? El vector 1 es 10.0 I menos 14.0 J. El vector 2 es menos 24.0 I más 18.0 J. Y el vector 3 solamente tiene componente I. Eso quiere decir que solamente tiene componente en X, ¿ya? Entonces nos piden 3 cosas. Recordar que estos 3 vectores corresponden a fuerzas, ¿ya? Entonces, lo primero que nos preguntan es encontrar la magnitud de la aceleración, ¿ya? Que experimenta debido a las fuerzas que actúan. Entonces, para poder hacer el cálculo de lo que es la magnitud, lo que vamos a calcular es la fuerza neta, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, por la sencilla razón de que como nos dan 3 fuerzas, ¿ya? Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, y nos dicen encontrar la magnitud de la aceleración que experimenta debido a estas fuerzas, es porque estas 3 fuerzas se suman, ¿ya? Entonces vamos a calcular la fuerza neta, que no es otra cosa que sumar las 3 fuerzas, es decir, la fuerza 1 más la fuerza 2 y más la fuerza 3, ¿ya? Y cuando tenemos este tipo de suma es lo mismo que sumar vectores con coordenadas, es decir, sería 10.0 I menos 14.0 J
que es F1, más el menos 24.0i, más el 18.0j, y más el 30.0i. Entonces aquí simplemente sumamos todo lo que tiene i con todo lo que tiene i, y lo mismo lo hacemos con lo que tiene j, es decir, sumamos todo lo que tiene j con todo lo que tiene j, ¿ya? Y nos va a quedar, por ejemplo, el 10.0 menos el 24 y más el 30. Sería 10.0 menos 24.0 y más 30.0. Eso en i. Y en la j sería menos 14 más 18. Y eso en j. Por ejemplo, acá menos 24 más 30 da 6. Y 10 más 6 da 16i. ¿Ya? Y luego la j sería menos 14 más 18. Y eso sería más 4. Más 4j. Entonces la fuerza neta de estas tres fuerzas, digamos, que actúan sobre este cuerpo de 2 kilogramos, es de 16i más 4j. ¿Ya? Entonces ya logramos obtener la fuerza neta, pero ahora lo que nos están preguntando es por la aceleración. ¿Ya? Nos están preguntando por la magnitud de la aceleración. Y aquí es donde entra la segunda ley de Newton. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, sabemos que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es masa por aceleración. Nosotros ya tenemos la sumatoria de fuerzas, que es la fuerza neta. Tenemos la masa, entonces nos falta encontrar la aceleración. Así que vamos a despejar la aceleración y va a ser igual a ¿qué? A la fuerza neta dividido la masa. Entonces nos va a quedar que la fuerza neta la acabamos de calcular como 16i más 4j, ¿ya? 16.0i, siempre respetando las cifras significativas, más 4.00j. Y bueno, la masa la del enunciado, ¿ya? Y la masa es de 2 kilogramos, ¿ya? Entonces dividido por 2. Así nos va a quedar una aceleración igual a qué cosa. Bueno, el 16 se divide por el 2 y el 4 también se divide por el 2. Porque es un número o un escalar. Es como decir un medio por la fuerza neta. Entonces 16 dividido por 2 nos da 8.00i. Y el 4 dividido 2 nos va a dar 2.00j. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos el vector aceleración. ¿Ya? El tema está en que a nosotros nos están pidiendo la magnitud. ¿Ya? Y siempre que en física nos hablen de magnitud, lo que tenemos que calcular es el módulo, ¿ya? Es decir, un número, no un vector. Y como es un vector, tiene componente x y componente y, simplemente el componente x lo elevamos al cuadrado, el componente y lo elevamos al cuadrado, eso lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un plano cartesiano x, y, por ejemplo, el vector 8,2 podría estar acá. El vector podría ser ese que está ahí. Y si nos damos cuenta, es un triángulo rectángulo. Este cateto es 8 y este cateto es 2. Entonces, el módulo del vector es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces se saca
que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahí nosotros sacamos raíz cuadrada y es lo que estamos haciendo aquí. Raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente ni al cuadrado. Eso es como para decir de dónde viene, que es por el teorema de Pitágoras. Entonces ahí nos va a quedar la raíz de 8 al cuadrado más 2 al cuadrado, nos va a quedar 8 al cuadrado, que es 16, más 4, eso es 20, nos va a quedar la raíz de 20. Entonces ahí nos Como quedaría es el... aceleración, sería metros partido segundo al cuadrado. Sí, y acá creo que es 64. Sí, 64 más 4, 68. Ahora sí, ¿qué pregunta me habías hecho? ¿Y eso debe estar en metros partido segundo al cuadrado? Exactamente, porque es una aceleración. Sí, la aceleración siempre está en metros sobre segundo cuadrado. Y la raíz de 68 es aproximadamente 8,25. Sí, lo otro importante siempre, aparte de colocar la cifra significativa, es colocar las unidades de medida. Ya, por ejemplo, acá nos dan los vectores, pero los vectores colocamos, o que el profe coloca que está en Newton, ¿ya? Porque obviamente las fuerzas se miden en Newton, así que eso nunca hay que olvidarlo. Entonces acá encontramos varios conceptos. Por ejemplo, el hecho de que cuando nos hablan de magnitud, lo que se está haciendo es calcular el módulo. En cambio, si nos dicen, por ejemplo, el vector de aceleración o la aceleración, ahí simplemente es el vector. Pero en este caso es calcular el módulo. Bueno, y lo otro es que se trabaja con esta otra notación de vectores, que es la que más se trabaja en mecánica, que es I, J en vez de X, Y. ¿Ya? Bueno, y lo otro que al tiro se empezó a calcular a partir de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Bueno, después nos dicen en la letra B que si el cuerpo parte del reposo, ¿ya? ¿Cuál es su velocidad? O calcular su velocidad en t igual a 10 segundos, ¿ya? En t igual a 10 segundos calcular la velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, nos dicen que parte del reposo. Así que ese es un primer dato a considerar. Entonces, como parte del reposo, vamos a calcular cuál es la velocidad que podría llegar a tener, ¿ya? Así que la letra B entonces partiría, bueno, cuando está en reposo quiere decir que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Eso porque obviamente está en reposo, o a menos que también esté en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Eso quiere decir que la velocidad con la que parte también es cero. Y con eso nosotros podemos encontrar la ecuación de velocidad. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso hay aceleración, ¿ya? Producto de que hay una fuerza, obviamente hay aceleración, ¿ya? Recordamos que la fuerza siempre va a ser masa por aceleración. Entonces, la velocidad inicial sí era cero y nos va a quedar que la velocidad final simplemente va a ser la aceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, la aceleración la calculamos antes, que es 8i más 2j. O sea, la velocidad final va a ser, bueno, simplemente 8,00i más el 2,00j, y eso lo multiplicamos por el tiempo, ¿ya? Que el tiempo es de 10. Entonces, como esto es un vector y un número, el número multiplica ambos términos del vector. Entonces nos quedaría 8,00 por 10, nos quedaría 80,0i,
y 2 por 10 nos daría más 20.0 j, ¿ya? Y ese entonces sería el vector de velocidad final, ¿ya? Entonces a los 10 segundos la velocidad final del cuerpo, digamos, es de 80.0 i más 20.0 j, ¿ya? Lo otro que se les podría pedir, por ejemplo, es graficar, ¿ya? Pero en realidad es como graficar un vector, Profe, ¿sí? trabajarlo en vectores, en todo caso, pudimos haber trabajado directamente con la aceleración que nos dio. Acá, Sí, con 8,25 pudimos haberlo trabajado, ¿no? es que lo que pasa acá es que si te das cuenta, la pregunta que te están haciendo es eh, calcular la velocidad, ¿ya? Y la velocidad, al decir velocidad, estás diciendo que es un vector con coordenada x, y. Entonces, eh, tienes que recurrir a la fórmula de la velocidad, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, estamos hablando de vectores, no estamos hablando de magnitud, ¿ya? El vector siempre indica dirección y sentido, ¿ya? Y el módulo es simplemente el valor que tiene, sin considerar hacia dónde se dirige, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros graficamos el 8,2, que es la aceleración, claro, acá tenemos el 8 y aquí tenemos el 2, acá. Entonces, claro, se dirigen 8 en el eje X y 2 en el eje Y, pero el tamaño es cuán grande es el vector. Pero al hablar de velocidad tenemos que saber el vector, no tenemos que saber el tamaño. Entonces no habría servido, no se habría podido reemplazar por el módulo, porque es el módulo, no es la velocidad como tal, sino que es el módulo de la velocidad. Y la velocidad como un vector necesita de una dirección para poder representarse. Si no estaríamos hablando de la rapidez, que es un concepto escalar. Entonces la velocidad es un concepto vectorial, por tanto tenemos que ocupar el vector, ¿ya? Así que hay que hacer esa diferenciación. Cuando nos dicen magnitud, ahí podemos calcular el módulo, pero cuando nos hablan de vector, o sea, nos hablan de velocidad o aceleración, es un vector. ¿Ya? No sé si ahí respondo a tu pregunta. Sí, que al final es un vector la velocidad. La velocidad como tal es un vector. Entonces, para poder representarse requiere de dirección, es decir, eje X, eje Y. ¿Ya? Aquí nos dicen cuál debería ser el valor de una cuarta fuerza F4, tal que la fuerza neta sobre el cuerpo sea cero. ¿Ya? Es decir, que al sumar estas cuatro fuerzas, nos dé que es cero, ¿ya? Y obviamente, cuando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo suman cero, es porque está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Pero lo que nos están diciendo ya, tenemos tres fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, que es la que nos da el enunciado. Pero ahora nos dicen cuál tiene que ser el valor de una cuarta fuerza, ¿ya? Si se agrega una cuarta fuerza, que haga, en el fondo, que todas ellas sumen cero, ¿ya? ¿Cuál tiene que ser este valor? Porque al sumarla con las otras tres que ya están, todas suman cero. Entonces lo más fácil es despejar esta, porque ya tenemos la fuerza 1, ya tenemos la fuerza 2 y ya tenemos la fuerza 3. Entonces lo más conveniente es despejar esta. Así que ahí nos quedaría F4, y como todas estas están sumando, las restamos. Sería menos F1, menos F2 y menos F3. Entonces ahora, como todas tienen signo negativo, simplemente podemos sacar negativo y cambiar todas por positivo, que sería F1 más F2 y más F3. ¿Ya? Bueno, y el F1 más el F2 y más el F3 ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque F1 más F2 y más F3 da 16i
más 4J. Entonces aquí nos quedaría... Aquí nos quedaría entonces reemplazar nomás. Menos, y aquí F1 más F2 más F3 ya lo teníamos, que era el 16.0i más el 4.00J. Entonces ahí nos quedaría menos 16.0i menos 4.00J. Entonces el valor que tiene que tener esta cuarta fuerza para que la sumatoria de estas 4 dé 0, efectivamente tiene que ser el contrario de la suma de las otras 3, ¿ya? O menos 16.0i menos 4.00J newton, ¿ya? Al fondo este es un ejercicio donde hay que asumir que obviamente para que den 0, al sumarlas todas tiene que dar 0. En base a eso simplemente despejamos la cuarta fuerza, ¿ya? Entonces eso sería el primer ejercicio, ya que en términos de la dificultad que tiene, en realidad no es difícil, ya porque simplemente es trabajar con vectores y saber trabajar el módulo y todo lo demás, ¿ya? Ahora vamos a ver el segundo ejercicio de la prueba, que a mi juicio es el más complicado, porque involucra todo el tema de poder distinguir y formular un modelo, ¿ya? Entonces, es un modelo que implica ángulos y por tanto es bastante necesario el poder identificar cómo se formula este modelo y qué supuestos se pueden hacer. Así que al tiro les comparto pantalla. Ya, este es de los ejercicios más complejos que tiene la prueba por el tema de que hay hartas cosas que hacer. De partida es un sistema de cuerdas, ya, y hay ángulos asociados. Entonces hay que saber bien dónde colocar los ángulos para poder formular bien el modelo, ¿ya? Entonces esto es lo que ustedes más tienen que aprender a hacer para la prueba, ¿ya? Que es aprender a hacer este tipo de modelos. ¿Qué nos dicen? Bueno, que este sistema, ¿ya?, se encuentra en equilibrio, ya el sistema que se está presentando aquí, donde aquí tenemos tres cuerdas, ya, dos cuerdas se unen a una tercera cuerda que está unida a un cuerpo, ya, y estas que estoy marcando acá son una especie de pared y techo, ya. Entonces el bloque P tiene una masa de 15 kilos, ya, que este bloque que está colgando aquí, y estos ángulos son iguales, que son de 50 grados. Esa igual es una simplificación que se hace porque estos ángulos que se están dando acá podrían ser distintos, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio que sale siempre en la prueba, ya desde, bueno, yo di el ramo en 2019 y ese año ya, por lo menos a mí sí me apareció, ¿ya? Entonces nos piden encontrar los diagramas de cuerpo libre. Recordemos que el ramo como tal, desde ahora y hasta Física 2, es diagrama de cuerpo libre para poder formular todas las situaciones que se hagan, ¿ya? Porque el diagrama de cuerpo libre representa las fuerzas que está experimentando el cuerpo, ¿ya? Entonces, además después nos piden encontrar las tensiones. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, dibujar el cuerpo, ¿ya? El cuerpo como tal es esta caja que tenemos aquí. Esta caja como tal tiene solamente hacia arriba la tensión, ¿ya? Y hacia abajo el peso. Lo primero que tienen que hacer es definir cómo son, lo primero es identificar cuántas cuerdas son, ¿ya? Acá tenemos una cuerda, acá tenemos otra cuerda y aquí tenemos otra cuerda. Son tres cuerdas distintas que están amarradas en un punto común, que es este que está acá. Pero son tres cuerdas, ¿ya? Ustedes eligen a cuál le denominan cuerda 1, a cuál le denominan cuerda 2 y a cuál le denominan cuerda 3. Lo importante es respetar ese orden. Pero lo más conveniente es definir que esta es la cuerda 1
por tanto esta va a ser la tensión 1, ¿ya? Porque por cada cuerda distinta hay una tensión distinta. Acá podríamos decir que esta es la cuerda 2, por tanto va a ser la tensión 2. Y aquí podríamos decir que esta es la cuerda 3, por tanto va a ser la tensión 3, ¿ya? Entonces ahora sí, definiendo bien cuáles son las tres cuerdas y obviamente asignándoles su respectiva tensión, entonces nosotros podemos empezar a hacer los dibujos. Bueno, suponiendo que este es el cuerpo, obviamente como es un cuerpo que tiene masa, tiene un peso, ¿ya? Bueno, que el peso es la masa por la gravedad, ¿ya? Y a su vez, este cuerpo, P, está sujeto a esta cuerda, que ya dijimos que es la cuerda 3. Por tanto, va a tener hacia arriba lo que es la tensión 3, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, si nosotros dibujamos el cuerpo y la unión de estas tres cuerdas, lo que vamos a obtener es un dibujo como el que estoy haciendo ahora, ¿ya? Vamos a achicar un poco el grosor de la letra. Entonces ya dijimos que esta va a ser la tensión 1, que esta va a ser la tensión 2 y que esta va a ser la tensión 3. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos asumir? Bueno, el ángulo θ está acá y está acá. Y acá tenemos un vértice. Entonces, por geometría básica, el ángulo que es opuesto a un vértice es igual entre sí. Es decir, acá tenemos este ángulo θ y acá hay un vértice. Por tanto, el ángulo que se produce acá, que es opuesto al vértice, también tiene que ser θ. ¿Ya? Y lo mismo acá. Acá tenemos un ángulo y aquí tenemos un vértice. Entonces lo que podemos hacer es colocar el ángulo también aquí, que también es θ. ¿Ya? Entonces, en vez de colocarlos acá, los vamos a colocar acá. ¿Ya? Entonces aquí va a estar el ángulo θ y aquí también. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, podemos empezar a hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la masa por la aceleración. ¿Ya? Es importante destacar que aquí hay dos ejes. Ya tenemos el eje X y tenemos el eje Y. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es el movimiento en el eje X. ¿Ya? Obviamente, como el enunciado nos dice que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? Esto es vital, porque quiere decir que tanto la fuerza en X como la fuerza en Y van a ser cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra en equilibrio, el sistema se encuentra en equilibrio. Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces la sumatoria de fuerzas en X ya sabemos que va a ser cero. Teniendo en cuenta esto, aquí comienza el problema, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, hay ángulos. Eso quiere decir que cada vector que tiene una inclinación, su componente en X y su componente en Y, no van a ser el 100% de la prolongación, sino que va a estar sujeto al ángulo de inclinación. Entonces, por ejemplo, la tensión 1, que es esta que está acá, la tendríamos que dibujar por separado. Acá, por ejemplo, tenemos la tensión 1 y aquí tenemos que esta tensión 1 es este que está acá es el módulo de la tensión 1. Acá tenemos entonces el componente ni de la tensión 1 y tensión 1 en i. Y aquí tenemos el componente en x de la tensión 1. Y aquí tenemos el ángulo. Lo mismo pasa con la tensión 2. La tensión 2 en realidad iba para arriba. Ya, por ejemplo, acá tenemos la tensión 2. Y esta tensión 2 también tiene un componente en x de la tensión 2 y tiene un componente en y de la tensión 2. Y el ángulo lo tenemos por aquí. La sumatoria de las fuerzas, por ejemplo, en x, de la tensión 1 solamente tenemos que considerar la parte en x de la tensión 1. Y de la tensión 2 también, solo tenemos que considerar la parte en x de esa tensión.
Es decir, tanto tensión 1 como tensión 2 tienen un componente en X y un componente en Y, producto de este ángulo. Entonces, por ejemplo, para la sumatoria de fuerzas en X, lo tendríamos que, por ejemplo, sumar, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sería, por ejemplo, la tensión 1 está hacia abajo, ¿ya? Y la tensión 2 está hacia arriba. Sería, por ejemplo, como la tensión 1 está hacia abajo, sería menos tensión 1 y más tensión 2. Así debería ser. Pero el tema está que hay un ángulo. Entonces tenemos que calcular el componente 1 de tensión 1 en X y el componente de tensión 2 en X. Y para eso recurrimos a la famosa trigonometría. Es decir, si tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Y por ejemplo, este es el componente en X y este es el componente en Y y esta es la hipotenusa. Tenemos la función seno y tenemos la función coseno del ángulo, ¿ya? El ángulo es el que no es recto. Entonces el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto opuesto es el cateto que no está tocando este ángulo θ. Y el cateto adyacente es el cateto que está debajo de este ángulo, ¿ya? Siempre va a ser así. El seno es el cateto contrario a este ángulo dividido la hipotenusa. Y el coseno es el cateto que está tocando este ángulo θ dividido la hipotenusa, ¿ya? Entonces nos preguntamos, tenemos que calcular la componente de la tensión 1 en X, que es esta parte de acá. Y este cateto no está tocando el ángulo θ. Por tanto es coseno, porque es adyacente a este ángulo. Entonces aquí colocamos T1 coseno de θ, ¿ya? Y luego en la T2, el componente en X es este que está acá, que estoy marcando acá, que está tocando el ángulo. Como lo está tocando, cateto opuesto, y el cateto opuesto lleva seno. Entonces ahí nos va a quedar más T2 seno de θ, ¿ya? Este es el mayor análisis que se le hace, digamos, al, al sistema. Y eso lo igualamos a 0, ¿ya? No sé si hay alguna duda. ¿O les queda claro cómo llegamos a esta parte de aquí? ¿Aló? Aló, sí, quedó claro. Ya. Entonces, dependiendo de cómo se define el ángulo, siempre un ángulo de cada una de las tensiones va a quedar en función del seno o en función del coseno. Bueno, y esta que tenemos aquí es la formulación para el eje X, ¿ya? Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el eje Y. Ya, es decir, la sumatoria de las fuerzas en Y también tiene que dar 0, porque el sistema está en equilibrio. Bueno, desde el punto de vista del análisis, también tenemos que calcular esta componente en Y de la tensión 1 y esta componente en Y de la tensión 2. Ya, pero es básicamente que la tensión 1 apunta hacia abajo también y que la tensión 2 apunta hacia arriba. Entonces debiese ser menos la tensión 1 más la tensión 2. Bueno, y en el eje Y también tenemos la tensión 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta parte de acá. Entonces ahí sería eh, menos la tensión 3 igual a 0. Pero como hay un ángulo, no es tensión 1 completa, sino que es el componente ni. Y bueno, la tensión 1, su componente ni está acá. Y este es el cateto adyacente, por tanto lleva coseno. Entonces nos quedaría menos T1 coseno de θ. Y luego la componente en I de la tensión 2 es este que está acá. ¿Ya? Y el que está acá es el cateto. El que está acá es el cateto opuesto. Entonces ahí nos va a quedar seno de θ. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí?
En el fx y en el fi se pueden repetir los mismos como ángulos, o sea, coseno y en el fi también coseno y en el... ¿O no? A ver, en el fx, ¿ya? Sí, como que se repite el coseno y coseno, como que yo he visto que generalmente no se repite, pero... ¿O no? A ver, no debiese repetirse. Coseno, seno, en el eje X. No, no se repite, aquí creo que me equivoqué. En el fx era la tensión 1. Y la tensión 1 de X es el cateto puesto. Entonces, como es el cateto puesto, aquí va seno. Acá el T2, ahí es coseno, ahí los intercalé. No, bueno, se puede repetir, es el contrario siempre. Siempre tiene que ser el contrario. Sí, entonces, muy bien tu apreciación. No, pues, tienen que ser siempre el contrario, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las dos ecuaciones. La del eje X, que es menos T1 seno de teta más T2 coseno. Ahí se podría igualar a cero. Por ejemplo, T2 coseno de teta eh, menos T1 seno de teta. Y luego la de acá sería T2 seno de teta menos T1 coseno de teta. Es igual a cero y esto es menos T3 igual a cero. Y ahí también teníamos otra ecuación más del comienzo, que era, bueno, aquí teníamos que solamente considerando este cuerpo, arriba está T3 y abajo está el peso. Entonces ahí podemos sacar que T3 menos el peso es igual a cero. Eso quiere decir que T3 es igual al peso del cuerpo, ya para esa cuerda. Entonces la tercera ecuación es que T3 es igual al peso. Entonces esta es la que primero se puede reemplazar, ¿ya? Como T3 es igual al peso, podemos decir que T3, como pesa 15 kilos, tiene una masa de 15 kilos, sería 15 por 9,8. Y eso es aproximadamente 147 newton, ¿ya? Entonces eso lo que se puede hacer, por ejemplo, es, por ejemplo, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Por ejemplo, se puede despejar de la ecuación 1, no sé, T2. Y si lo despejamos, va a quedar que T2 es igual, bueno, el T1 pasa sumando, quedaría T1 por el seno de teta y dividido el coseno de teta. Ahí nos quedaría T1 tangente de teta igual a T2. ¿Ya? Porque seno dividido coseno es tangente. Después, este mismo resultado se podría reemplazar en la ecuación 2. Donde está T2, colocamos T1 tangente de teta. Entonces, la T2 es T2 seno de teta, pero T2 es T1 tangente de teta. Así que nos quedaría T1 tangente de teta por el seno de teta em, menos T1 coseno de teta.
Y eso menos T3 podría ser igual a T3. ¿Ya? Entonces ahí podríamos factorizar por T1. Entonces ahí nos quedaría T1. Y ahí sería tangente de teta por el seno de teta menos el coseno de teta. Y eso es igual a T3. Pero T3 nos había dado 147. ¿Ya? Entonces ahora T1 sería igual a 147 dividido tangente de teta por seno de teta menos el coseno de teta. ¿Ya? Y en este sentido tenemos todos los datos porque tenemos el ángulo. El ángulo decían que teta es igual a 50 grados. ¿Ya? Entonces aquí simplemente se reemplaza. Nos queda que T1 es igual a 147 dividido la tangente de 50 grados por el seno de 50 grados menos el coseno de 50 grados. Entonces, eso reemplazando todo, digamos, reemplazándolo todo, va a dar un resultado de 544 newton, ¿ya? Bueno, y ahí también se puede despejar T2 fácilmente porque ya tenemos las otras ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, que T2 era T1 por la tangente de teta. Entonces ahí ya sabemos que T1 es de 544 y por tangente de 50 grados. Eso aproximadamente nos va a dar 648 newton. Entonces así obtuvimos T1, obtuvimos T2 y obtuvimos T3, que es lo que nos estaba preguntando el ejercicio. Ya ahí nos decían, por ejemplo, que dibujemos el diagrama de cuerpo libre y que encontremos las tensiones. Entonces ahí nos damos cuenta que siempre con la ecuación sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración se va a poder encontrar la formulación. Aquí la particularidad que nos decían es que el sistema está en equilibrio. Entonces eso quiere decir que tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y es cero. En algunos casos va a ocurrir que solamente en X hay movimiento y en Y no, o va a ocurrir que por ejemplo en Y hay movimiento y en X no. Todo va a depender de cómo diga el enunciado. Por ejemplo, si es un ascensor, va a haber movimiento en el eje Y. Si es un sistema en equilibrio, no va a haber movimiento en ningún eje. Y si es por ejemplo, un movimiento horizontal, obviamente no va a haber movimiento en el eje Y. Entonces, todo eso va a depender cuál sea la formulación que se haga. ¿Ya? Entonces ahora vamos a buscar otro ejercicio. Entonces aquí tenemos un plano inclinado, que es otra de las grandes cosas que se evalúan. ¿Ya? El cómo podemos formular uno de estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, la figura muestra dos bloques de masa M1, ¿ya? La M1 tiene 10 kilogramos y la M2 tiene 20 kilogramos, ¿ya?
y están unidos, las cuales están unidos por una cuerda inextensible, que es la que se visualiza acá. El bloque M1 desliza sobre una superficie con fricción, ¿ya? Es decir, este plano inclinado tiene ciertas porosidades que ocasionan que haya fricción, ¿ya? Si el sistema se mueve con una aceleración de 5.3 metros sobre segundo cuadrado y que además la inclinación del plano es alfa igual a 30.0 grados, nos piden encontrar los diagramas de cuerpo libre, la tensión de la cuerda, como es solamente una cuerda, va a haber solamente una tensión, y además nos piden determinar cuál es el valor del coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer obviamente es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Bueno, lo primero que notamos, ¿cierto? Es que tenemos el plano inclinado, ¿ya? Y aquí está el objeto. ¿A qué fuerza está sometido? Lo primero, como tiene masa, tiene un peso, ¿ya? Y como hay dos cuerpos, este lo vamos a nombrar como el cuerpo 1, por tanto va a ser el peso 1. Luego, además de eso, como está apoyado en una superficie, hay una fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal solo está cuando el cuerpo está apoyado en una superficie. A su vez, como hay una cuerda, hay una tensión. Y como solo es una, hay una única. Aquí está la tensión, pero además como hay ciertas rugosidades, también hay una fuerza de fricción, ¿ya? Este es el cuerpo que está sobre el plano inclinado. Pero también está este cuerpo 2 que está colgando. Entonces este cuerpo de partida tiene un peso porque tiene masa, ¿ya? Y no tiene fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal solo es cuando el cuerpo está apoyado en una superficie. Pero sí tiene una tensión, que es la misma que acá porque es la misma cuerda. Siempre recordar que cada cuerda distinta tiene su propia tensión, pero que hay solo una, ¿ya? Entonces aquí más o menos tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y entonces comenzamos a aplicar eh, lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Para el bloque 1, ¿ya? Que es este bloque que está apoyado en este plano inclinado, sabemos que en X hay movimiento y que en Y no hay movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0, ¿ya? Y bueno, en Y ¿qué tiene? Tiene la fuerza normal, pero también tiene el peso. ¿Y por qué tiene el peso? Porque como está inclinado, este vector tiene un componente en X y tiene un componente en Y, ¿ya? Y siempre que haya un plano inclinado, el peso va a tener un componente en Y que va a estar dado por el coseno, siempre. Entonces va a ser la normal menos el componente en X del peso. Y eso va a ser igual a 0. La normal se queda tal cual, ¿ya? Y el componente en X del peso hay que calcularlo. Ya está el plano inclinado, aquí está el ángulo alfa. Y acá está el peso, ¿ya? Si nosotros hacemos el triángulo rectángulo, ya sabemos cómo hacerlo, nos va a dar que es M1, porque es la masa del cuerpo 1 obviamente, este es el peso 1, por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa. Y eso va a ser igual a 0, ¿ya? Eso es por parte del eje Y, ¿ya? Entonces ahí nos va a quedar que la normal es igual a M1 por el coseno de alfa, ¿ya? Ahora en eje X hay movimiento. Entonces ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser la masa por la aceleración. Pero como estamos hablando eh, del cuerpo 1, va a ser
la masa 1. Entonces ahí nos va a quedar masa 1 por aceleración, ¿ya? En el eje X entonces tenemos la fuerza de roce y tenemos la tensión, ¿ya? Y tenemos también el componente en X del peso, ¿ya? Acá era el componente en Y. Entonces va a ser entonces el componente en X del peso, el peso en X, obviamente la fuerza normal, que es la fuerza de roce, y la fuerza de roce se define siempre por el coeficiente de roce y la fuerza normal. Como el cuerpo nos dicen que, ¿cómo es que se llama? Parte del... No, nos dicen que parte del reposo, así que está moviéndose. Entonces es un coeficiente de roce cinético que se coloca como mu sub k. Y acá es la fuerza normal. Es decir, la fuerza de roce va a ser igual a mu sub k por la fuerza normal, ¿ya? Entonces aquí va a ser igual a mu sub k por la fuerza normal, ¿cierto? Y por más la tensión, ¿ya? Y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿ya? Y esto es para el Profe, bloque, ¿sí? es una consulta. En la sumatoria de fuerzas en I, usted había puesto que es la normal menos el peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí no sería después masa 1 por G por coseno de alfa. Sí, faltó la G, Profe, ¿sí? me acordé, creo que en el diagrama de cuerpo libre habría que añadir la aceleración para que los para cualquier cosa con los cálculos. Sí, para evitar Eso errores. es el sentido de la aceleración, Sí, sí. Es que en realidad, por ejemplo, acá te dicen que el cuerpo se mueve con una aceleración positiva de 5,3. Entonces, como es positiva y el movimiento es hacia acá, entonces podría decir que la aceleración es hacia acá. Podría decirse eso. O sea, podría decir que la aceleración apunta hacia acá. Y lo otro que me habían preguntado, sí, como es el peso, aquí también se agrega la gravedad, porque el peso es masa por gravedad. Así que ahí también me había faltado eso. Entonces aquí vamos a escribirlo mejor. Es menos la masa 1 por el componente del peso 1 en X, menos mu sub k por la fuerza normal y más la tensión, igual a la masa 1 por la aceleración, ¿ya? El componente del peso sería menos m1 por g y por seno de alfa menos mu sub k por n y más la tensión igual a la masa 1 por la aceleración, ¿ya? Este es el cuerpo que está en el plano inclinado que siempre lleva más análisis, pero por ejemplo el cuerpo 2 va a ser más sencillo porque el cuerpo 2 no está en el plano inclinado y ahí solamente hay movimiento en el eje Y. Y como se está moviendo es masa 2 por aceleración, ¿ya? Y ahí sería, bueno, ya lo habíamos hecho. Hacia arriba estaba la tensión y hacia abajo estaba el peso. Entonces ahí sería tensión menos el peso, que es el peso 2, por tanto es masa 2 por gravedad, es igual a
masa 2 por aceleración. Entonces ahí nos quedaría que la tensión es masa 2 por aceleración más masa 2 por gravedad. Bueno, ahí es menos masa 2 por aceleración. Entonces nos quedaría menos. Menos, claro, es menos masa 2 por aceleración. Y eso más masa 2 por gravedad. Entonces ahí podemos factorizar por masa 2. Masa 2 por menos la aceleración más la gravedad. ¿Ya? Bueno, no nos dan los datos porque la masa 2 es de 20 kilogramos y la aceleración es de 5.30. Entonces ahí sería, bueno, reemplazar la masa 2, que era de 15, menos la aceleración, que vendría a ser de menos 5.30, y más 9,8, que es la gravedad. Si ustedes hacen todo esto, les va a dar 90 newton. Ese va a ser el resultado de la tensión. Entonces la tensión va a ser 90.0 newton, ¿ya? Entonces esa era la primera, o sea, la primera parte nos preguntaban por determinar el diagrama de cuerpo libre, ya lo hicimos, determinar la tensión de la cuerda, esa era la letra B, ¿ya? Y la letra C nos pedían determinar el valor del coeficiente de roce, ¿ya? Y para determinar el coeficiente de roce, lo que hay que hacer es despejar mu, ¿ya? Y mu nosotros lo trabajamos en la ecuación, ¿sí? Eso da 67,5. ¿Cuál? La tensión. La tensión sería menos 5.3 más 9,8 por 15, a ver. Menos 5.3, a ver. Eh, Vamos acá, espérame, dame un segundo. Menos 5.3 más 9.8, 4.5 y por 15, 67.5. Ah, es que la masa 2 no era 15, era 20. El enunciado dice que es 20. Entonces ahí sí va a dar. Sí, eso fue error mío. El enunciado te dice que es 20. Entonces ahí debiese darte los 90. Bueno, y luego la tercera parte nos dice determinar el valor del coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie. ¿Ya? Entonces para eso recurrimos al... Ahora sí dieron los 90. Sí, sí era eso. Dice despejar el coeficiente de roce. Entonces, para eso lo despejamos simplemente, es decir, como tenemos, bueno, bajo la ecuación que formulamos, que era mu sub k, eh, mu sub k, eso era por la fuerza normal,
menos la tensión más la masa 1 por la aceleración y más la masa 1 por la gravedad y por el seno del ángulo. Podemos despejar la masa, o sea, el mu sub k por la fuerza normal. Eso nos va a quedar igual a la tensión menos la masa 1 por la aceleración y menos la masa 1 por la gravedad y por el coseno del ángulo, ¿ya? Bueno, ahí el enunciado nos da la masa 1, que es de 10 kilos, ¿ya? Entonces ahí que quedaría, bueno, la tensión nos dio 90. La masa 1 es de 10 kilos, la aceleración es de 5.30, la masa es de 10, la gravedad es de 9.8 y el coseno de, en este caso, 30 grados. Entonces ahí nos debiese dar el resultado de mu sub k. Claro, mu sub k es la tensión, menos la masa 1 por la aceleración, menos la masa 1 por la gravedad y por el seno de alfa. ¿Ya? Y alfa nos dicen que es de 30 grados. Ah, claro. Ah, pero aquí nos faltó dividirlo por la fuerza normal. Eso es lo que nos falta. Dividió la fuerza normal. ¿Y cómo podemos calcular la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal viene a ser normal menos el componente del peso. Entonces la normal daba la masa 1 por la gravedad y por el coseno de alfa. Eso lo obtuvimos acá. Masa 1 por gravedad y por coseno de alfa. Entonces eso es lo mismo que decir masa 1 por gravedad y por el coseno de alfa. Entonces sería 10 por 9,8 y ¿Profe? por el coseno de 30. Ahí sí. Eh, Entonces hay ahí un sí tema nos da mu sub k. ¿Sí? profe, hay un tema con respecto que se repite, creo que dos veces los cosenos, es que ahí parece que pasó un seno y luego lo cambió a coseno. 10 por... Abajo del 90 hay un seno y luego de ahí aparece, luego lo cambió a coseno. Ah, no, acá me equivoqué yo. Acá sí, pues, ahí es un seno. Ahí y ahí por tanto también es un seno. Entonces ahí sí al reemplazar debiese dar el valor de mu sub k, que es menos 0.41. Y ese es el coeficiente de fricción. ¿Ya? Y bueno, de todas maneras, por definición el coeficiente de fricción es positivo, ¿ya? Por lo que tengo entendido el año pasado, este ejercicio en la prueba tuvo un error, ¿ya? Que el profe se equivocó en una parte, pero el resultado sí da matemáticamente menos 0.41, ¿ya? Solo que hay que destacar que no debiese dar un valor negativo. Entonces, tenía más ejercicios, pero por tema de tiempo no vamos a poder alcanzar, pero podemos fijar una ayudantía extra esta semana para seguir resolviendo los ejercicios, ¿ya?
No sé si hay alguna duda de los que vimos recién. No. Entonces lo dejaríamos hasta aquí. Chao, profe, muchas gracias. Y bueno, ustedes que estén bien, Chao, profe, buenas noches. igualmente.